Y bueno, hace algunos días salió esta noticia donde jornaleros quemaron un comedor, dormitorios y 2 camiones en un campo agrícola por supuestamente inconformidad en las condiciones de vida, a lo cual pues autoridades reportaron que esto inició por una riña. Pero este tema de los jornaleros, la inconformidad por las condiciones de vida que muchas veces incluso son inhumanas, pues ya tenemos en la línea telefónica, porque no es un caso nuevo, a Zoraida Gallegos, periodista del País y del Universal, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Zoraida? Muy buen día. Hola, muy buen día. Gracias, Elena, por el espacio. No, gracias a ti por aceptarnos esta llamada y sobre todo para compartirnos tu experiencia. Hace aproximadamente 3 años tú escribiste un artículo, pues una especie de reportaje en el que hablas también del cacicazgo que existe en el cambio de las malas condiciones en las que están los jornaleros y también en cómo incumplen la legislación laboral, que no todos cuentan incluso con prestaciones sociales y pues están en condiciones trágicas. A ver, cuéntanos, tú lo viviste, tú fuiste, estuviste ahí, me imagino que sigue siendo igual. Hola, Serena. Sí, mira, te cuento que hace 3 años hicimos una investigación en el país sobre las condiciones de los jornaleros y nos enfocamos en 5 estados del país, que son los estados con mayor producción agrícola. Entre ellos, obviamente, estaba Sonora. Lo que hicimos nosotros fue pues conseguir información acerca de las visitas de inspección que hacía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal. También hicimos recorridos en diversos campos de la zona de cercanos al poblado Miguel Alemán y de Pesqueira, y pues lo que encontramos es justo lo que comentabas hace un momento, ¿no? Condiciones precarias, digamos que los patrones tienen la obligación de brindarle a los trabajadores del campo pues condiciones dignas de vivienda para que ellos puedan pues salir a trabajar y tengan un lugar donde regresar y descansar. Pero como son campos agrícolas que pues están, digamos, remotamente apartados o donde no hay una vigilancia permanente, esto se presta muchas veces a que los patrones abusen y no cumplan con lo que marca la ley. Entonces, en sus visitas de inspección, los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, ellos anotaban en las minutas que elaboraban en sus reportes, pues que muchas de las condiciones de estos lugares eran precarias, que muchos, por ejemplo, no tenían botiquines de primeros auxilios, que a muchos de los jornaleros no les daban gorras ni sombreros para protegerse del sol, que en muchos de las habitaciones o de los cuartos donde se recluían estas personas estaban hacinados, metían más personas a dormir ahí que las que se podía. En sí una serie de irregularidades y creo yo que lo más lamentable para mí es que pues lo que puede constatar es que las autoridades por una parte pues sí realizan inspecciones, o sea, sí están revisando que los patrones o las empresas que son dueñas de estos campos agrícolas pues cumplan con la ley, pero al final de cuentas estas empresas incumplen. ¿Y por qué incumplen? Porque las multas pues son bajas, digamos que cuando la Secretaría del Trabajo los llega a multar son multas muy bajas, y otra de las cosas es que muchas de las multas ni siquiera las pagan los empresarios porque pueden inconformarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa y muchas de estas multas se terminan cayendo. Entonces esto hace que se vuelva un incentivo perverso para que ellos pues puedan seguir, digamos, violentando los derechos laborales de los trabajadores, y al final de cuentas no pasa nada porque no hay sanciones. Así es, y bueno, en el siglo XXI pudiéramos decir que la esclavitud no existe, pero si esto no es esclavitud, entonces es una situación muy similar, porque estamos viendo, incluso en esta investigación que es muy buena, de hecho te felicito, en verdad me gustó mucho la investigación que hiciste, vemos cómo sacas nombres importantes, por ejemplo en el estado de Sonora, apellidos que son de familias de alcurnia, que tienen muchísimo dinero, como les alcanzaría sin problema para poder darles condiciones humanas para vivir, y sacabas apellidos como Lemenmeyer, Castelo, Camus, Molina, Mazón, que son pues un puñado de apellidos que son
de las familias más ricas de Sonora. ¿Cómo no van a tener dinero para darles por lo menos una condición digna para vivir? Sí, justo lo que nosotros hicimos en cada uno de estos estados que visitamos fue hacer un cruce de información. Buscamos cuáles eran los campos agrícolas que más violentaban, por así decirlo, que más incumplimientos tenían a la Ley Federal del Trabajo en materia de jornaleros agrícolas, y a la vez vimos quiénes eran pues los empresarios con más tierras o con más campos, ¿no? Y así fue como pudimos nosotros determinar a ciertos empresarios, algunos de ellos muy ligados al PRI, otros de ellos muy ligados al PAN, y como bien mencionas, pues son familias con fuertes lazos y nexos con políticos, ¿no? Entonces justamente creo yo que esto te explica que al final de cuentas puedan mantener pues a los jornaleros en condiciones tan precarias, porque saben ellos que tienen pues de cierta forma pues garantía o para la impunidad, o para que puedan tener a sus trabajadores en estas condiciones. Siempre vemos que en mi caso, en lo que a mí me tocó pues reportear allá, es justo eso, o sea, ver que son familias pues con conexiones en la mayoría de los partidos políticos, son familias pues de mucha tradición, de digamos económicamente ricas desde hace muchísimos años. Sí. Y que justo pues es triste que parte de su enriquecimiento se base en este modelo de explotación y no puedan brindarle mejores condiciones laborales a sus trabajadores. Sí, y al final del día, tú, Zoraida, como periodista, pues el periodismo para eso es, ¿no? Para darle voz a las personas que no la tienen, y en este caso, en los jornaleros, pues son personas que vienen de condiciones muy, muy humildes, que algunos ni siquiera saben escribir, no saben leer, entonces ellos también abusan de esta parte y abusan de sus derechos y no les dan condiciones dignas. Aquí en el caso de Sonora, pues es muy común, es muy recurrente, lamentablemente, ver accidentes incluso en carretera donde van los jornaleros en algunos camioncitos o estas vans que los usan para trasladarlos sin seguridad, o sea, no tienen cinturón, van exceso de personas, y pues lamentablemente cuando suceden estos accidentes la gente muere, nadie hace nada, nadie dice nada. Sí, justo esto que comentas es muy importante, porque cada año o cada temporada agrícola llegan a Sonora unos 35,000 jornaleros que vienen justo de los estados o de las zonas de los estados más pobres del país, como Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero. Y digamos que estas personas llegan a través de enganchadores. Estos enganchadores son personas que los reclutan en sus comunidades, y estos enganchadores a su vez se conectan con pues los campos agrícolas de Sonora para traerles cada temporada a cierta cantidad o cientos de trabajadores pues para las tareas que tienen que realizar, y esto a su vez exime que si en el trayecto, digamos, de los jornaleros desde el sur del país hasta Sonora ocurre un accidente, pues el patrón no se haga responsable, porque digamos que el empresario subcontrató al enganchador o se valió del enganchador para traer a esta gente. Entonces, nunca hay responsabilidad, pese a que la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones deben brindarles transporte seguro a sus empleados desde su lugar de origen hasta el centro de trabajo. Entonces, es muy común que veamos estos accidentes y que nunca pasa nada, precisamente por esta forma de los patrones de usar estos enganchadores para evadir la ley. Y otra cosa muy común es justo esto, que una vez que llegan a los campos agrícolas de Sonora, pues son personas justo que en su mayoría son muy pobres, y que la única forma de poder ahorrar unos cuantos pesos es trabajar en el campo, y pues sí, son personas muchas veces analfabetas, que no conocen otra forma de empleo, que sus padres también fueron jornaleros, que han vivido toda su vida de esa forma, y que los llevan a Sonora y los, digamos, concentran en algún campo, los alojan en algunas galeras de estos campos,
y ahí están y no pueden salir, no hay forma de denunciar si se les comete alguna violación, a menos de que llegue algún inspector de la Secretaría del Trabajo, pero yo creo que también deberíamos de ver un trabajo más activo por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de grupos de activistas en el Estado que puedan hacer pues un trabajo pues más permanente de visitar estos lugares, de darse la tarea de ir a estos pequeños poblados que existen cerca de Miguel Alemán, porque realmente son lugares apartados donde pues a la gente se les puede violentar sus derechos porque nadie ve y nadie vio nada nunca. Así es, Zoraida, muchísimas gracias por atendernos esta llamada e ilustrarnos también qué es lo que está sucediendo en el campo mexicano. Esperemos que esto no se quede así, impune. Que tengas excelente día, Zoraida, gracias. Gracias por el espacio, Selene, y los invito a que puedan ver el reportaje, búsquenlo ahí en El País. Perfecto.